Estimados amigos, hoy toca hablar de Siria. ¿Por qué? Porque están circulando de nuevo y como era esperable imágenes de las matanzas, incluso a niños, que están sucediendo en Siria por parte del nuevo régimen que acaba de expulsar hace apenas 2-3 meses a al-Assad. Pero vamos a empezar por el principio. Como casi todos los líos morrocotudos que han llegado a la actualidad en países que previamente han sido colonias, por potencias que sí que eran colonizadoras, es decir, voy a un sitio, te exprimo sin darte absolutamente nada, sin darte condición de ciudadano, sin darte igualdad de condiciones y luego cuando ya he terminado contigo, me piro. Básicamente lo que han hecho los ingleses, franceses, belgas durante toda su historia. Ojo, España no. España tenía provincias y invertía más en esas provincias, sobre todo en las de ultramar, incluso a veces más que en la propia península. Apunte que hay que dejar siempre bastante claro. En este caso, desde 2016, el Tratado Anglo-Francés o Sykes-Picot, en honor a Marc Sykes y François Georges Picot, los dos diplomáticos, un noble inglés y un diplomático francés, que pactaron, como veis en este mapa, el reparto de la zona y que efectivamente después de la caída del Imperio Otomano y de terminar la Primera Guerra Mundial en 1918, formalmente se ejecuta su cumplimiento después de que los británicos expulsaran a los turcos de la región de Siria, configurando un mapa, que es el que veis, que ha dado pie a las actuales fronteras de estos países. Y es importante empezar por aquí, porque es lo que explico siempre. Cuando tú creas una entidad política, es decir, una organización, una estructura política, un Estado, sin tener en cuenta la realidad de las comunidades de la zona que pueden dar pie a posibles naciones, como los kurdos, etcétera, etcétera, es cuando vas a tener lío durante décadas, como así ha estado siendo en todos los procesos de descolonización de estas potencias, sobre todo la francesa y la inglesa, dejando tras de sí nada más que pobreza, ruina, inestabilidad y guerras interminables en África y en Oriente. Y en este caso no es una excepción. La inestabilidad surgió sobre todo a partir de la independencia de Siria después del año 46 hasta los años 60, en el que una serie de golpes de Estado terminaron en el año 1970 con el control ya por la fuerza de Hafez al-Assad, cuyo aliado preponderantemente era entonces la Unión Soviética. Recordad que acto seguido viene la guerra de Afganistán, desde el año 76 hasta prácticamente la caída de la Unión Soviética, donde Estados Unidos genera y se le ocurre la brillante idea de empezar a armar a grupos insurrectos fundamentalistas islámicos como Al-Qaeda para hacer frente al expansionismo o al control de la URSS de ciertas regiones de Oriente. Y esto, damas y caballeros, es muy importante porque explica gran parte de un tema fundamental de la geopolítica actual, que es el islamismo, el integrismo, el terrorismo islamista, que todo esto surge durante esos años para hacer frente al expansionismo de la URSS. Bueno, en este caso, Hafez al-Assad, que es el que controla desde el año 70 bajo el área de influencia, bajo el beneplácito de la URSS, gobierna hasta el año 2000, en el que después de morir su primogénito en un accidente de tráfico, su segundo hijo, Bashir al-Assad, con tan solo 34 años y sin querer realmente dedicarse a la política, él estudiaba medicina en Londres, pero ante la muerte de su hermano mayor es llamado para ocupar el espacio de su padre, pues toma el control político de Siria. Bashir al-Assad ha estado hasta hace escasos meses como gobierno oficial y legítimo de Siria, con el apoyo de Rusia, la que ya después de la Unión Soviética ha sido Rusia. Y un dato importante, Bashir al-Assad no es su padre. Bashir al-Assad, que había tenido una educación en Inglaterra, en Londres, quería hacer ciertas reformas, quería hacer una apertura a nivel económico y democratizar el país, y empezó, por ejemplo, por liberar a presos, a encarcelados, de las represiones del gobierno de su padre ante cualquier alzamiento o movimiento, siempre auspiciado y financiado por los que querían hacer la puñeta en la zona, como era desde luego Estados Unidos, y empieza un periodo que dura hasta 2010-2011, que en España hemos conocido, por ejemplo, bajo Franco, que sería la dictablanda. Es decir, hay un poder político, como es el caso de Bashir al-Assad, pero se permite, hay una gran permisibilidad a la hora de ejercer la libertad de expresión, la libertad de culto religioso, sobre todo para atraer también inversiones al país, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué he dicho hasta 2010-2011? Enseguida lo vais a entender. Del año 2003 al año 2008, como todos sabéis, se produce la guerra de Afganistán y la guerra de Irak, que básicamente es la invasión por la fuerza de Estados Unidos sobre el terreno
con el control de las zonas y sobre todo de países fundamentales para Estados Unidos en clave energética y petrolera, pero que ha tenido un coste, sobre todo en términos de opinión pública, por la cantidad de fallecidos, la cantidad de muertos ante una guerra que perseguía fundamentalmente intereses económicos. Así que en 2008 llega Barack Obama, Premio Nobel de la Paz, junto con Hillary Clinton. Y se les ocurre algo fantástico rescatando lo que hemos hablado antes, que se le ocurría a Estados Unidos para combatir a la URSS en los años 70 y 80 en Afganistán. Y así, en 2010-2011 termina la guerra de Irak, el gobierno de Obama acaba con la guerra de Irak, dejando un gobierno títere, y en el mismo año que acaba la guerra de Irak, empieza, reconocido por la propia Hillary Clinton, la Primavera Árabe, una serie de revueltas y revoluciones financiados por Estados Unidos. Acordaos de Gaddafi, linchado públicamente, y Hillary Clinton declarando en televisión: nosotros vimos, vinimos y él murió. We came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? No, I'm sure it did. Pues lo mismo pasó en Siria. En Siria, esta operación de inteligencia y de control, de hacer estallar revoluciones, porque eso es mucho mejor que llevar allí tropas. La experiencia de Irak no había salido muy bien, así que lo mejor es lo que hemos hecho algunas veces: coger grupos insurrectos, financiarles y apoyar a rebeldes para que den golpes de estados en diferentes países bajo el pretexto de que lo hacen en nombre de la libertad y la democracia. Obviamente nunca lo han hecho y nunca lo harán. Y mucho menos gente que se rige por la ley Sharia y por el Corán, como es en este caso. Así, en este contexto de la Primavera Árabe, de revoluciones que empiezan a florecer, a brotar en diferentes países que interesan y mucho a Estados Unidos, pues tenemos la revolución en el caso de Siria, donde unos rebeldes, representados en este mapa en verde, toman el control de ciertos territorios para intentar derrocar a el gobierno de Al-Assad. ¿Y de dónde salen estos rebeldes? ¿Eran sirios que luchaban por la libertad y la independencia y se levantan? Bueno, hay que tener en cuenta una cosa importante. Siria, su mayor frontera es con un país que se llama Irak. Y del año 2003 al año 2011, como sabéis, Estados Unidos invade Irak, y esto hace que 1,5 millones de refugiados iraquíes se trasladan bajo el beneplácito y bajo la presión y el pago de Estados Unidos para que sean aceptados por el gobierno de Al-Assad. Ergo, de 2003 a 2011 han entrado 1,5 millones de personas de un país como es Irak, que ha sido devastado, masacrado y aniquilado por Estados Unidos, gente que lo ha perdido todo y que solamente les queda su fe en su Dios, Alá. Estos, junto con otra facción de independentistas étnicos kurdos que viven en una región que comparten entre Siria y Turquía, son los que se levantan entonces en esta guerra civil que dura aproximadamente hasta el año 2014-2015. Este levantamiento armado provoca la respuesta militar del gobierno, que desemboca finalmente en una guerra civil desde el año 2012. Y desde el año 2012, 13, 14 y 15, para no hacer muy largo el vídeo, el gobierno de Al-Assad se dedica no solamente a combatir a estos rebeldes, sino a otros grupos que surgen y que vienen particularmente de Irak, país que en principio había sido pacificado por Estados Unidos. El famoso Estado Islámico, representado en este mapa en negro. En rojo, las zonas controladas por el gobierno de Al-Assad. En verde, la de los primeros rebeldes. En amarillo, los kurdos, que empiezan a ganar bastante terreno en la frontera con Turquía. Y en negro, el famoso Estado Islámico, con aquellos famosos vídeos de torturas, bueno, acabando con templos, acabando con yacimientos arqueológicos, con un fundamentalismo religioso exacerbado, y que de repente, no sabemos cómo ni por qué, empieza a recibir un armamento brutal y exacerbado, que empiezan, por lo tanto, a ganar muchísimo terreno rápidamente. Y cómo esta gente de repente tiene tanta fuerza. Bueno, sí, viene de Irak, una zona de conflicto, Estados Unidos está ahí, pero, damas y caballeros, Estados Unidos declara el Estado Islámico enseguida como organización terrorista y le pide al gobierno de Al-Assad que le permita intervenir, que le permita viajar a la zona para poder combatirles, cuando realmente lo que hizo fue armarles. Las famosas fotos que ya todos conocen del Estado Islámico utilizando material de campaña de USAID, organización que acaba de ser cerrada o intervenida por Donald Trump después de decir claramente que el Estado Islámico fue fundado por Obama. President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. Okay? He's the founder. He founded ISIS. The co-founder would be crooked Hillary Clinton.
¿Pero y por qué? ¿Por qué haría Estados Unidos y Obama una cosa así? Bueno, pues porque desde Irak, que ya han conquistado y han puesto un gobierno títere, y de las propias regiones de Siria, empiezan a desarrollarse auténticos convoyes con miles y miles de camiones que transportan el petróleo a Turquía, país aliado de Estados Unidos y de la OTAN, para después venderlo prácticamente en Europa. Que la gasolina que nosotros consumíamos en Europa venía directamente de estas zonas y era transportado por los malísimos del Estado Islámico. De hecho, en este propio mapa, donde el negro representa las zonas controladas por el Estado Islámico en el año 2015, podéis ver que la gran parte de asentamientos militares para asegurar dicho oleoducto sobre ruedas prácticamente para Estados Unidos recorre prácticamente todo el Éufrates para asegurar esa vía de suministro desde la ciudad que linda con Irak, Abu Kamal, hasta Biruk, en el norte, que linda con Turquía. Y entonces, ¿qué ocurre, damas y caballeros? Que el gobierno de al-Assad pide ayuda a Rusia, su antiguo aliado. Y Vladimir Putin dice públicamente en varios discursos que el terrorismo es un peligro, que Estados Unidos tiene razón y que hay que combatir el terrorismo, que el terrorismo es malísimo, y empieza a hacer una serie de incursiones aéreas total y absolutamente brutales contra el Estado Islámico. Empieza a bombardear como si no hubiera un mañana el Estado Islámico, que es lo mismo, ojito, que había dicho Estados Unidos que iba a hacer. O sea, Estados Unidos va a Siria diciendo que va a combatir el Estado Islámico, pero realmente les vemos utilizando material y cada vez siendo más fuertes desde que Estados Unidos en principio opera allí. Entonces Rusia le dice a Estados Unidos: oye, como veo que no te está yendo muy bien combatiendo a esta gente que son terroristas malísimos, te voy a ayudar. Y entonces va a Rusia y realmente los revienta. Obviamente aquí Vladimir Putin utiliza el mismo pretexto que Estados Unidos para combatir lo que sabe que está siendo promovido y que está siendo generado por Estados Unidos, como era el propio ISIS, y básicamente acaban con ellos. Pero esto hace que otros grupos insurrectos, entre ellos los kurdos, empiecen a agarrar terreno. Y esto al aliado preferente de Estados Unidos en la zona, que es Turquía, no le mola mucho. ¿Por qué? Pues porque también hay zonas del sur de Turquía que tienen una gran parte de población kurda, y eso podría hacer que hubiera un levantamiento independentista cogiendo parte de Turquía. Así que para prevenir esto empezamos a ver incursiones de Turquía en Siria, representando en verde claro estas zonas de aquí arriba, intentando quitarle terreno fronterizo con Turquía a los kurdos. Así que en 2018 la Fuerza Aérea Rusa junto con el gobierno de al-Assad aniquilan al Estado Islámico, y en el año 2019 se pacta con Turquía un alto el fuego que lleva una estabilidad en la zona más o menos hasta el año 2024. ¿Por qué? Pues porque, como sabéis, en el año 2022 se produce la invasión rusa de Ucrania, después de también una de las revoluciones pagada por Estados Unidos, como la revolución del Maidán en el año 2014, que hace estallar en guerra civil Ucrania. Y cuando en octubre del 21 el general del Pentágono Austin dice que van a meter a Ucrania en la OTAN, pues Rusia interviene, como sabéis, como todos ya prácticamente es hegemónico en esa guerra, invadiendo Ucrania hasta nuestros días, en los que está intentando un acuerdo de paz. Y entonces, en el año 2024, aprovechando que Rusia está liada con Ucrania y que está gastando muchos recursos en Ucrania, y después de algunos movimientos que estaría bien entrar en detalle, pero no hay tiempo, por parte de Estados Unidos y de Israel, los rebeldes de Al-Qaeda, en este caso representados aquí en verde, los originales, porque por un lado estaba el Estado Islámico, después de que los rebeldes hubieran sido paralizados su avance, por otro lado estaban los kurdos, pero los rebeldes seguían en esa zona cercana al norte a Alepo. Pues aprovechando que Rusia está entretenida en el año 2024 con Ucrania, ponen el turbo, sacan armas y helicópteros, no se sabe muy bien dónde, y conquistan la importantísima ciudad de Alepo. Al-Assad huye del país a Rusia, donde se le da asilo, y ¡tachán! Hace unos meses tenemos a Siria, de acuerdo con las propias palabras de Biden y de la prensa de Europa y de España, Siria de repente es liberada. ¿Liberada por quién? Por Al-Qaeda. Sí, por los de las Torres Gemelas, el 11M, etcétera, etcétera. Bajo su líder Ahmed al-Sarraj. Este señor, que luchó contra Estados Unidos en la guerra de Irak como parte de Al-Qaeda, pero que fue capturado y, por arte de birloque, mientras estaba en la cárcel de Estados Unidos en Irak, pues se ve que conoció a un grupo de integristas islamistas y decidió irse posteriormente a Siria, a esa famosa revolución, una vez acaba la guerra de Irak en el año 2011.
2011. Y ahí se mantiene luchando contra el gobierno de al-Assad hasta que finalmente, como digo, pues se ha hecho con el poder. Este señor pasa de la noche a la mañana de ser un terrorista y un criminal internacional a ser el legítimo presidente desde enero de este año, desde hace 2 meses, el legítimo presidente de Siria. Y utilizando lo que hace poco le escuchamos a Zelensky, que dijo que me pondré un traje cuando acabe la guerra, pues efectivamente le dicen que se quite este atuendo, que eso no mola para las fotos, se pone un traje, por cierto, hay que mejorar ese doble nudo Windsor que le han hecho, la corbata no es lo suyo, y empieza a recibir visitas que legitiman este régimen, empezando desde luego por el socio preponderante en la zona de Estados Unidos, como es Turquía. Desde luego no podían ser otros, el propio gobierno de Zelensky en Ucrania, pero damas y caballeros, tenemos también a la propia Organización de Naciones Unidas, la ONU, y obviamente si hay que arrastrarse, si hay que estar de repente alineado con los terroristas porque Estados Unidos dice que son los buenos, al propio gobierno de España con esta semipersona que tenemos como ministro de Exteriores, el señor Álvarez. ¿Qué está pasando ahora, damas y caballeros? ¿Por qué es pertinente explicar todo esto? Pues porque ahora, no lo voy a poner aquí porque no quiero que me tiren el vídeo y el canal, pero lo pueden ver en mi canal de Telegram, lo pueden ver en Twitter, está habiendo una auténtica matanza en Siria por parte de esta gente. Un genocidio, están matando y aniquilando y ejecutando, torturando a niños, a católicos y a todos aquellos que no están de acuerdo con el fundamentalismo islámico de Al-Qaeda, nada más y nada menos. Pero cuando vemos noticias aquí, vemos enfrentamientos, vemos conflictos, cuando realmente lo que está viendo es una limpieza étnica por parte del fundamentalismo islámico una vez más. ¿Pero qué sucede? Pues sucede que este tío ahora mismo es la pieza que necesita el atlantismo, el imperialismo norteamericano, la OTAN e Israel para tener a un aliado en la zona. Y por eso los crímenes de lesa humanidad que estamos viendo en redes sociales, porque si no, no los veríamos en Siria contra gente exclusivamente por su profesión religiosa y su condición étnica, pues no pasa nada. O se mira para otro lado. Esta es la hipocresía, damas y caballeros, del mundo en el que vivimos. Esta es la situación en la que el mundo, hasta ahora basado en reglas, se ha basado en los intereses de una potencia, de una superpotencia imperial y de sus acólitos. Y ahora mismo es lo que estamos viendo nuevamente en Siria, que es terrible y deleznable lo que estábamos viendo por parte de un régimen integrista y criminal. Obviamente, en este capítulo, lo trágico es ver nuevamente, como europeos y como españoles, la posición arrastrada a los intereses foráneos por parte, ya no de los europeos, las potencias europeas, sino de la propia España. Algo que deberíamos repudiar y condenar con toda nuestra fuerza, más aún cuando se está actuando de manera genocida contra personas que profesan una religión que históricamente ha sido la que ha fraguado la cultura en España. Yo soy ateo, pero la cultura cristiana es innegable. Espero que les haya parecido interesante el vídeo y esta explicación de todo lo que está pasando. Ya saben, por favor, compártanlo, den me gusta, suscríbanse si no lo están. Nos vemos en los sucesivos. Entonces, salud y libertad colectiva.